podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. ¿Qué tal, queridos podescuchas? Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. Yo soy Gonzalo Soto, director editorial de Expansión. Si ustedes tienen un negocio o una pyme o conocen a alguien, tienen un amigo o una amiga que tenga un negocio, un emprendimiento, este es un gran episodio que les pueden recomendar porque vamos a hablar de un tema trascendental y es cómo la experiencia del cliente y el marketing pueden ser los verdaderos motores del crecimiento de esa aventura empresarial en la cual están sumergidos o sumergidas. Y bueno, tenemos un gran invitado que viene en representación de El Palacio de Hierro. Hago mucho énfasis en El Palacio de Hierro y ahorita él nos va a explicar por qué es importante ese tipo de detalles en la construcción de una marca. Ya lo sabemos, El Palacio de Hierro ha logrado construir a lo largo de los años una marca sí muy aspiracional, pero también memorable. Y hoy queremos entender, desmenuzar esa fórmula del éxito para que la puedan ustedes implementar, para que ustedes la puedan aplicar en su negocio y en su pyme. Bueno, para hablar de esto me acompañan, pues en primer lugar, Nancy Malacara, reportera de Mercadotecnia en Expansión, y también está con nosotros Werner Hirschi, él es Chief Customer Officer de El Palacio de Hierro. ¿Cómo estás, Nan? Hola, Gonz. Muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar aquí justo con este temazo que traemos hoy. Y bueno, como dices, me parece que El Palacio de Hierro es un ejemplo muy bueno de qué significa ser una marca que va más allá de vender un producto, que tiene que ver más con el tema de la experiencia, de una construcción, de una identidad. Y bueno, me parece que los pequeños negocios pueden aprender muchas cosas de lo que ha hecho esta marca en particular. Que aquí, y bienvenido, Werner, a este espacio que además es tu casa. Cuando nos conocimos hace unos cuantos meses, me planteaste una idea muy interesante y es: El Palacio de Hierro no solamente vende productos, trata de vender una experiencia. Y yo sé que a veces cuando estás en un negocio suena esto así como muy elevado, como muy etéreo. Platícanos por qué sí es una estrategia de negocio importante. Pues primero, muchas gracias, Gonzalo, por estar aquí, Nancy también. Porque para nosotros es realmente una estrategia muy importante, porque a fin de cuentas creamos justamente experiencias que van más allá de un producto, porque hoy el producto no solamente es un tema de necesidad, o sea, realmente una experiencia lo definimos que algo emocional tiene que suceder, hay que tener una conexión emocional entre el consumidor y la marca, y eso hace que el consumidor también regresa, porque si no puede ser que tiene ya su producto, regresa a su casa y nunca más van a regresar. Es lo que tratamos de evitar. O sea, nosotros queremos realmente mantener una relación de muy largo plazo con nuestros consumidores y eso hacemos a través de esas experiencias. Bueno, esto es muy interesante, Nancy. Sin embargo, pues siempre es complicado para las pymes arrancar con estos temas relacionados con marketing, pero hay formas, ¿no? Y esto, digo, tú lo has explorado también en tus temas. Sí, bueno, obviamente las pymes no tienen el mismo presupuesto que tiene el Palacio de Hierro, ¿verdad? Pero sí me parece que una buena experiencia se puede lograr de ciertas maneras o con ciertas herramientas que no necesariamente impliquen un gran presupuesto. Aquí Werner nos puede explicar mejor qué lecciones podría compartir a los pequeños negocios que pudieran abonar para justamente empezar a conocer mejor al consumidor o poner al consumidor al centro, y tal vez con algunas estrategias de marketing, tanto marketing tradicional como marketing digital, que puedan ayudar a los pequeños comercios justo a tener una estrategia pues fructífera con poco presupuesto. Pues yo empezaría tal vez que para mí una pequeña o mediana empresa tiene una gran ventaja, es que en muchos casos el que creó la empresa todavía está ahí. Y eso es un factor y un valor impresionante, porque la autenticidad y la pasión que mete un dueño en su propio negocio es algo inigualable. Y luego también muy importante son la gente que luego está frente al cliente. Si tú tienes a alguien frente al cliente que conlleva esa misma pasión y logra tener esa conexión emocional con los clientes, eso no tiene ni dinero ni valor. Entonces, y luego lo que hace a fin de cuentas Mercadotecnia es nada más hacer eso más grande, llevarlo a más gente, invitarlos tal vez a experimentar esa experiencia si quieres en vivo. Eso es lo que de alguna manera hace Mercadotecnia. Entonces lo envuelva, lo comunica, pero lo más importante es lo que sucede realmente en esa conexión que tiene el negocio con el consumidor.
A ver, una marca como el Palacio de Hierro tiene campañas icónicas. Yo creo que una de las que más recordamos es, pues, soy totalmente Palacio, ¿no? Digo, ya incluso ¿cómo decirlo? Una especie hasta de comentario que le haces a alguien que viste muy bien, alguien que es así muy fashionista, por decirlo. No, bueno, Nancy es, por ejemplo, totalmente Palacio, vean, nada más. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito, Werner, cómo el Palacio de Hierro logró transformar esta frase, soy totalmente Palacio, en un estandarte de marketing? Yo diría, una primera técnica es repetición. Eso es más técnico, para decirlo así, porque a las veces que tú siempre, cada campaña que nosotros hacemos termina con esta frase, soy totalmente Palacio. Okay. Y eso hace que hoy en día, justamente cuando nosotros preguntamos a los clientes, ¿y tú cómo te sientes? ¿Y cómo te conectas con el Palacio? La misma gente dice, es que yo soy totalmente Palacio. ¿En serio? Y luego, incluso luego tienen la tarjeta Palacio en la mano y luego dicen, eso es como mi estandarte, eso es la prueba que yo soy totalmente Palacio. Entonces yo creo que esa es una primera parte que es extremadamente importante. Y luego lo que tenemos que averiguar y asegurar es que en todo lo que estamos haciendo, que siempre estamos a ese nivel. O sea, lo que no podemos es decepcionar a nuestros clientes. Entonces siempre tenemos que estar seguros que estamos más allá de sus expectativas, ¿no? Porque es ahí a donde estamos generando valor para nuestro consumidor. Y eso es nuestra forma también de ser totalmente Palacio. Yo tengo una duda. Si no mal recuerdo, esta campaña se creó en 1996. Sí. Y inició siendo una frase que iba a ser utilizada por mujeres, como una frase en su día a día, en su vida cotidiana. Pero acá, ¿cómo lograron que esta frase se convirtiera en un eslogan y tuviera, como bien dices, la recordación de marcas? Está la repetición, pero ¿cómo evolucionó este eslogan para convertirse en una identidad de marca y que además ya no le habla solamente a mujeres, que le habla a una diversidad de gente, porque al final del día el Palacio de Hierro le habla a muchos tipos de público, ya no solamente mujeres? Yo creo que eso sucede luego en la vida de una marca. Yo creo que si tú dirías, oye, ¿la planearon así para que se crea justamente esa frase tan emblemática? Te podría decir, probablemente no. En este momento, en esta campaña en particular, que como tú bien dices, hoy era enfocado mucho más hacia las mujeres, porque la marca justamente quería abrirse mucho más al mundo de las mujeres, y por eso también salió esa frase. Pero luego, en el transcurso del tiempo, nos dimos cuenta que la gente se empezaba a identificar con esta frase, se identificaba también con el Palacio de Hierro a través de esa frase, y más que una frase publicitaria, se convirtió como en un lifestyle, en una forma de ser, en una forma justamente de exhibir su estilo que tiene cada una de las personas. Y eso no se limita ni a mujeres, no se limita a una edad, no se limita a una nacionalidad. O sea, en ese momento luego se abre, si quieres, a cualquier público. Y eso es lo que es potente en una frase así. ¿Es necesario, Werner, o indispensable o básico que todas las empresas, todos los negocios tengan una frase de esta naturaleza? ¿O es, digamos, un plus? Yo diría, la frase no es lo único. Okay. Yo creo que la frase en algún momento es ideal de alguna manera si lo puedes condensar en una sola frase. Luego creo que algo también en nuestras campañas siempre van a tener ciertos ingredientes que hacen que tú ves los primeros segundos de un comercial del Palacio de Hierro y sabes que es Palacio. Por la música, por el craft, a fin de cuentas, la forma como hacemos los comerciales, los modelos que estamos usando, el detalle que podemos a la moda, todo eso también es ser totalmente Palacio. Entonces no es solamente la frase, pero la frase a fin de cuentas es la suma de muchas cosas que hacen que hoy en día somos totalmente Palacio. Hay una cosa que más quería agregar, perdón, Nan, y es... empezamos o arranqué haciendo mucho énfasis en el Palacio de Hierro, porque fuera del aire de Werner nos decía, es importante. Esta atención a los detalles, por ejemplo, ¿por qué son valiosos en términos de marca decir es el Palacio de Hierro, no Palacio de Hierro? Yo creo que tiene mucho que ver también con el mundo en el que vivimos nosotros en particular, que es el mundo de lujo. Okay. ¿No? Y el mundo de lujo yo siempre lo defino como un mundo de calidad. Y la calidad justamente se refiere mucho a ese detalle. Si tú ves justamente una bolsa de lujo,
en la forma como está hecha, la calidad como está hecha, es diferente que una bolsa que tal vez vas a comprar en el mercado. Eso hace una gran diferencia. Y por eso estamos tan insistentes que el detalle sí importa. También cada vez que tú vas a una tienda, la atención que tienes por parte de nuestros empleados en la tienda tiene que ser siempre un cierto nivel. No puede caer por debajo porque si no estás de alguna manera defraudando a tu marca. Y eso en una marca de lujo más que cualquier otra marca no es posible. Entonces, si estamos hablando de autenticidad, porque es la suma de las partes y todo eso te hace auténtico, ¿cómo las pymes pueden aprovechar justamente su naturaleza o su autenticidad para poder contar historias que conecten emocionalmente con la gente a la que le están hablando? Nancy, pusiste realmente como los ingredientes perfectos. O sea, lo primero es una historia. O sea, yo soy un storyteller. O sea, yo siempre digo, yo estoy contando historias. Hago mercadotecnia, pero a fin de cuentas estoy contando historias. Y creo que primero es conscientemente tener esa historia. Yo creo que cada marca tiene una historia, ¿no? Y es la historia del Palacio de Hierro, como puede ser una historia de una marca totalmente nueva. Y detrás de eso es luego, hay en general justamente una persona que transmite esa pasión, ¿no? Y eso se tiene que transmitir luego a través de todas las personas que están comunicando en el piso de venta, o que están comunicando en medios, o que están comunicando incluso a través de los productos que están produciendo. Entonces, todas esas cosas, a fin de cuentas, podría decir, ni siquiera cuestan dinero. Son cosas que están ahí, que tenemos que aprovechar, pero lo tenemos que hacer de una manera muy consciente, ¿no? Y luego es otra vez consistencia y luego repetición, porque la forma como luego hacemos que la gente se recuerda es justamente de haberlo escuchado varias veces. Ayúdanos, vamos a poner un ejemplo. Imagínate una empresa que se dedica a hacer, no sé, tornillos, y está el fundador, digamos. ¿Qué es lo que tiene? O sea, ¿qué tiene que rescatar? ¿La esencia de qué? O sea, de lo que hace, del producto, de la calidad. O sea, ¿cuál es, por ejemplo, ahí? ¿Cómo cuentas una historia de algo tan complejo como esto? Y perdóname que te saque del mundo de la moda. Me pusiste uno duro. Pero fíjate, yo creo que esa persona puso un negocio de tornillos no por casualidad. Algo le ha de haber pasado que en algún momento tal vez de su vida buscó un tornillo y no encontró el tornillo que necesitaba. Esa es la historia. Okay. Esa es la historia que hace a fin de cuentas que él se mueva, que él tiene una idea y que luego ve que adentro de sus clientes también ve que también tienen esa necesidad. Y ahí empiezan a hacer el hilo. Decir, ok, entonces si tú tienes la misma necesidad que yo tenía, yo te lo puedo hacer porque yo pues tengo tal vez hoy el conocimiento para hacer los mejores tornillos del mundo. Y ya luego crea la historia alrededor del producto. Entonces así poco a poco vas a meter capas a un simple tornillo y lo vas a devolver en algo extraordinario, porque no es solamente un tornillo, es el mejor tornillo del mundo, es el mejor tornillo que te va a durar toda tu vida, que te va a acompañar y tus hijos y tus nietos. Y ahí empiezas a contar historias que luego la gente se empieza a conectar. Y es lo que estamos buscando, esa conexión. Que a veces también lo hemos visto en otras marcas o en varias empresas, Nan. Es bien complicado de pronto lograr encontrar la esencia y luego andan dando tiros para todos lados, intentando campañas de uno u otro lado y se pierde, digamos, cuál es el origen de lo que están haciendo, ¿no? Claro, como palos de ciego, ¿no? Exactamente, como palos de ciego, efectivamente. Sí, pues yo creo que aquí la pregunta básica, yo me acuerdo cuando recién empezaba a cubrir la fuente de mercadotecnia, yo ni de negocios, ¿no? Y entro a mercadotecnia, yo no sabía nada, ni sabía que era below the line, ATL, nada de ese tipo de términos extraños, que below the line es como publicidad tradicional, ¿no? Claro. ATL, medios masivos, pero no lo sabía. Pero en aquel entonces yo me acuerdo que todavía se hablaba que el 80% de las decisiones de compra se tomaban en el punto de venta. Y una de las cosas que siempre te decían era tu básico, ¿no? ¿A quién le estás hablando? Entonces eran como que los dos principios que yo tenía en mi cabeza. Y yo creo que si bien ahorita ya el 80% ya no está en el punto de venta físico, pero yo creo que el básico sigue estando a quién le vas a hablar y también quién eres y cómo puedes conectar con esas dos cosas, ¿no? Cuando no sabes a quién le hablas es cuando pasa lo de los palos de ciego, que no sabes ni qué mensaje ni a quién le estás hablando, nada más como que ahí te va, ¿no? Entonces yo creo que eso sería un primer punto. La otra, pues el journey, o lo que viene siendo el viaje o la experiencia de compra del consumidor para una marca, que acá a mí sí me gustaría preguntarte, en tu caso, Bermer, ¿cómo tú recomiendas o qué herramientas tú recomiendas a los pequeños comercios que tengan para justamente identificar
esto que estoy comentando y identificar cómo le puedes hablar a diferentes tipos de público para que tú puedas segmentar también tu discurso y llegar a diferentes generaciones, pero ya no solamente a través del punto de venta físico, ¿no? Sino también otros canales, porque ahorita la gente pues también ya es muy omnicanal, ¿no? Entonces, saber cómo puedes llegar a través de diferentes puntos de contacto. Sí, o sea, en general lo primero que necesitas casi siempre es un papel y un lápiz. Porque lo que tú ves a fin de cuentas, la gente que viene a comprarte, esos son tus clientes. Y tú puedes muy fácilmente luego empezar a ver, ¿tengo gente diferente? Tengo tal vez edades diferentes, tengo géneros, tengo tal vez necesidades diferentes y empiezas a hacer grupos, ¿no? Y esos grupos te empiezan a dar justamente audiencias. Y audiencias son a fin de cuentas lo que vas a buscar luego afuera, ¿no? Y en términos digitales también hay una forma justamente de encontrar esa gente que está similar a esa gente que tú ya tienes en tu audiencia. Y hoy hay formas digitales luego de ir a captar esos clientes que hoy no tienes, pero que son muy similares a lo que tú ya tienes en tu audiencia. Es bastante simple a fin de cuentas el pensamiento, lo que técnicamente para lograrlo es un poco más complejo, pero conocer tu consumidor empieza, como bien dijiste, en el piso de venta. Ahí tienes tu consumidor, tú sabes quién es. Y si luego también empiezas a notar quiénes son tus clientes, tener un poco un registro y tener data sobre esos clientes, a largo plazo te va a ayudar porque los vas a ir conociendo mejor y mejor. ¿Cómo definirías, Werner, el journey o el viaje del consumidor, el viaje del cliente del Palacio de Hierro? Yo creo que no hay un solo journey o un solo camino. Hay miles y millones. Y creo que cada consumidor de alguna manera lo hace de su forma y manera. Y nuestro objetivo es justamente ayudarle para tener su propio camino. Yo no soy quien para decirle, oye, lo tienes que hacer así y así y así y así. No hay una fórmula. Yo quiero que el consumidor pueda hacer su propia forma de encontrar la forma como compra con nosotros, que sea online, que sea en tienda, que sea híbrido o que todas las formas que hoy existen. Y yo le tengo que apoyar y ayudar para que pueda hacerlo de la mejor forma y manera y la más simple manera también posible, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hay un solo camino. Lo que yo estoy viendo es que luego tenemos ciertos puntos de contacto que tenemos con el consumidor. Yo tengo que tener consciente cuáles son esos puntos de contacto y luego tener retroalimentación por parte del consumidor si hay un punto de contacto a donde tal vez algo no está funcionando muy bien. Porque el consumidor sí me habla y me dice. No hay formas luego de hacer encuestas y me dice, oye, la forma como me estás, qué sé yo, entregando mis productos o la forma como me estás hablando en la tienda, tal vez no es la más adecuada para mí. Entonces yo lo puedo recaudar y puedo empezar a mejorar y cada vez el camino justamente del consumidor es un poco mejor. A ver, arrancamos este podcast, Werner, con una pregunta o un planteamiento bastante simple, que después de escuchar todo esto que hace el Palacio de Hierro, todos estos consejos que nos mencionan, bueno, no consejos, pero sí herramientas que mencionas y lo que también platica, lo comentaba también Nancy, ¿es posible al final del día que una empresa mediana, que un negocio pequeño tenga un buen journey, que tenga las herramientas adecuadas y que sea el marketing su base de apalancamiento o la base de su crecimiento? Yo creo que sí, si lo hace de manera consciente y si justamente pone desde el principio al cliente al centro. Yo soy justamente director de cliente. Entonces yo pongo siempre al cliente en el medio y mi rol también en un corporativo tan grande como el Palacio de Hierro es siempre acordar a la gente. Tú dijiste antes algo muy interesante, la compra se hace en tienda. A mí me encantaría que haríamos hoy las compras en tienda porque es ahí donde sucede el negocio. Sin embargo, hoy en una corporación tan grande como la nuestra ya no es posible, pero entonces le tengo que llevar toda esa información del cliente al comprador para que lo tome en cuenta. Entonces eso es sumamente importante. Yo creo que el riesgo que tienen las empresas es cuando empiezan a crecer. Porque cuando ya no es solamente el dueño, cuando ya no hay esa pasión directa día a día que el consumidor puede ver, eso es el negocio de ese chef o de esa persona que está dedicándose a un cierto servicio, por ejemplo. Cuando ya empieza a crecer y empieza a tener más gente, es ahí a donde yo veo el más gran riesgo, que se pierde y se diluye un poco esa pasión y ese storytelling, ¿no?, que viene del dueño. Pero se puede cuando hay una convicción que eso es importante y que eso es valioso. Entonces, si hay esa convicción, se puede en cualquier etapa de una empresa. ¿Qué vas a poner por adelante? Sí, yo también quiero ahí agregar algo. Cuando fue la pandemia, muchos comercios empezaron a subirse justo al ámbito digital, porque si no, pues ya no iban a poder seguir operando.
Pero yo veo que el reto de varias compañías pequeñas es llevar la misma experiencia de compra que tenían en el punto de venta físico a lo digital, porque como quiera en el punto de venta físico tú puedes, incluso el consumidor puede tocar, puede ver, puede oler, tiene todos los sentidos que al final del día también son parte de una experiencia de compra, pero en lo digital no, hay otros elementos que también es parte de otra experiencia muy valorada por las nuevas generaciones, pero no todos se van por esa experiencia. En este caso, ¿tú qué recomiendas para justamente garantizar que esta experiencia también se viva acá? ¿O de qué forma hacer que no se pierda esto que te menciono de los sentidos en una experiencia de compra online? Sí. O sea, primero te tengo que confesar, no es fácil. No es nada fácil. Y ni siquiera para nosotros como empresa muy grande es fácil. Y te doy un ejemplo muy concreto. Cuando tú entras a un Palacio de Hierro, lo primero que vas a percibir es un olor. Porque tenemos una fragancia que está en todas las tiendas. ¿Cómo transmites una fragancia online? Ya voy a ir a oler un Palacio de Hierro, perdón. Creo que no lo había notado, pero ok. Sí. Entonces, ¿qué te hace querer quedarte? Empieza, que es muy complejo luego. Yo diría trasladar esa misma experiencia. Creo que la palabra está ahí. Yo no creo que tiene que ser exactamente igual, porque nosotros también consumidores actuamos diferente en un canal digital como actuamos en una tienda. Un canal digital es mucho más por conveniencia, es rápido. Tú quieres escoger muy fácilmente tu producto, es un tema de filtros. No es tanto de ir a pasearnos horas y horas en los pasillos como lo hacemos en tienda. Es ahí a donde creo que sí hay una forma yo diría, de consumir diferente. Y vuelvo a lo mismo, si yo sé lo que está buscando el cliente, nada más trato de hacerlo de la mejor forma y manera y también a mi forma y manera. Entonces ahí sí luego hay formas de distinguirse, incluso en el mundo online, siendo una marca de lujo comparado luego con una marca que puede ser un poco más masivo. Pero es un reto, o sea, no te lo voy a esconder, no es nada fácil. Bueno, para ir cerrando, y una pregunta que yo sé que no está tampoco fácil, pero si me lo pudieras resumir en una frase, ¿cómo enamoras al cliente? ¿Cómo el Palacio de Hierro enamora al cliente? Y eso lo pueden replicar las pymes. Yo creo que yo vuelvo a la parte de la pasión. Yo creo que somos unos apasionados. Y eso lo veo tanto en tienda como también en el corporativo. Amamos lo que hacemos y amamos esa marca. Y creo que eso es lo que se transmite. Porque yo creo que pasión no es algo que puedes comprar. Pasión se tiene que transmitir. Y creo que es esa parte que a fin de cuentas en una pyme es la esencia de una pyme para mí incluso. O sea, es esa pasión, esas ganas de tener éxito y de llevar su producto al próximo nivel que se tiene que sentir. Y lo demás luego es un poco de magia a veces. A veces no lo puedes explicar. A veces son cosas que suceden porque sucedan, porque nada más todo está funcionando y encajando bien. Entonces eso en un Palacio de Hierro es mucho más complicado por la dimensión que tenemos, pero en una pyme que todavía tiene más control sobre su ambiente, sobre las interacciones que puede tener, probablemente lo puede cuidar todavía muchísimo más. Pues vaya lecciones del Palacio de Hierro para poder crecer a través de la experiencia del cliente. La verdad es que son detallitos, desde el Palacio de Hierro hasta a lo que huele un Palacio de Hierro, ¿verdad? Voy a prestar más atención la siguiente vez. He notado que sí hay diferencias dependiendo a qué palacio vayas y el tipo de infraestructura también. Pero vaya, son pequeñas lecciones que se pueden atraer, sin, como decías al principio, Nancy, un gran presupuesto. Claro, de hecho, igual hace rato, fuera de foco, estaba hablando de un programa que tienen muy interesante sobre el sistema de puntos. Es como un programa de lealtad. Vas viendo los puntos, me faltan tantas monedas para que me den una sandwichera, una freidora. Esto, ¿cómo fue que ustedes llegaron a ello y supieron que eso es lo que iba a valorar mucho el consumidor? Porque al final, sabemos que las promociones siguen siendo un gancho efectivo para los consumidores mexicanos, pero ¿cómo llegaron a esta conclusión de llegar a ese sistema de puntos? Yo diría otra vez, tenemos dos sistemas, ¿no? Uno de las monedas que se canjean en regalos y luego el de los puntos que son más a largo plazo que puedes también canjear. Yo creo que primero queríamos agradecer y premiar al consumidor por su fidelidad que tiene con nosotros. O sea, eso es otra vez, es muy de nosotros, es decir, oye, te queremos dar las gracias por todo lo que nos aportas también de negocio y por eso también tenemos esos sistemas, tanto de las monedas como de los puntos. Y el otro es que en México son también ese tipo de eventos o de interacciones de alguna manera que a la gente le gusta.
Entonces son esa parte de la experiencia otra vez, de esa conexión muy emotiva y muy emocional, que a fin de cuentas tiene muy buena respuesta por parte de los consumidores. Tiene un poco un aspecto de juego, ¿no? O sea, vas a ir descubriendo, vas a ver qué tipo de regalos tenemos, te apasionas para uno y ya estás pensando a quién se lo vas a regalar. O sea, ya hay toda una historia detrás de eso también. Y eso es lo que es divertido, ¿no? Y eso es lo que también la gente luego reconoce, y por eso también vienen esos momentos y compran para obtener ese tipo de regalos. Y el otro también es, nosotros siempre, hablar de precio en el mundo del lujo no es algo que nos gusta, ¿no? Porque en el lujo siempre se dice el lujo no tiene precio. Entonces, a través de eso tenemos una forma de hablar un poco de precio, pero de una forma muy cualitativa. Lo que también me regresa un poco, les dije al principio, lujo es calidad. Nosotros lo hacemos de una forma más juguetona, ¿no? Pero incluso también regresa algo de valor, si quieres, al consumidor. Ahí está otro tipo. El juego y la recompensa es algo que también pueden usar las pymes para... Y sobre todo con esto que está mencionando, a ver, el tema de sí meterle a tu cliente el concepto de que no necesariamente estás hablando del precio, y sin embargo ahí lo tienes y lo tienes consumiendo y lo tienes además fidelizado a través de este tipo de estrategias. Pues Bernard Hirsch, de verdad muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuéntame de Economía. La verdad es que yo creo que si tienen amigos, si ustedes mismos son emprendedores, si tienen alguna pyme, si están en algún negocio y quieren de verdad construir una experiencia interesante para sus clientes, creo que este es un gran episodio, de verdad. Gracias por compartir. Muchísimas gracias por tenerme. Y muchas gracias también, Nancy. Gracias, un placer. Y bueno, ya saben que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @expansiónmx. Leemos siempre sus comentarios y nos escuchamos en el próximo episodio de Cuéntame de Economía. Ya saben, no olviden también suscribirse y darle la campanita para las notificaciones de nuestro siguiente episodio en YouTube. Muchas gracias. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía, disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.